¿Qué tal? Buenos días todavía. Bienvenidos a la zona opaca, que me encanta el nombre. Hay muchas zonas opacas en estos tiempos. Tenemos una relación ya de muchos años con la Universidad Iberoamericana, con la licenciatura de Arte Contemporáneo en particular. Entonces estamos muy contentos de ser una de las sedes del evento y les doy la más cordial bienvenida. Hoy, especialmente porque quienes participan en las mesas son amigos de ya hace muchos años. Entonces me da mucho gusto a Rolando, a Gabriel, a Gina, a Marcela, a Santiago, que son no puedo decirlo, de casa. Entonces, bienvenidos. También quiero agradecer a Javier Recio Oviedo, director del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura en la universidad, y Alma Cardoso Martínez, coordinadora de la Maestría en Gestión Cultural y de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la misma. Son gente también de casa, hemos trabajado juntos hace muchísimos años. Con Javier también recientemente hicimos el escaneo de una de las piezas del museo que se fue a una exhibición. Hay un video aquí, si después a alguien les interesa, o sea, está un proyecto muy, muy padre. Y pues solamente eso, los dejo con la parte de sustancia de lo que en realidad, lo que importa. Y pues muchas gracias a todos y nos vemos en un rato. Muchas gracias, Ramiro, y buenos días. Gracias a todas y a todos por estar aquí y acompañarnos. Pues para nosotros es muy, muy importante llevar a cabo este encuentro para seguir dialogando y reflexionando sobre lo que acontece, sobre los nuevos modelos de distribución, incluso del arte, que parten de la cooperación y de la autogestión, en donde se vuelve pues necesario reflexionar acerca de la formación, los ejes de formación y de las estrategias de producción artística. Para los creadores del campo de las artes visuales, pues es necesario continuar tejiendo redes para comunicar buenas prácticas que fortalezcan nuestro trabajo. Y desde luego, pues sigue siendo pertinente hoy más que nunca insistir en el impacto que tiene el trabajo que ustedes hacen también como artistas y que continuarán haciendo como futuros profesionales, el impacto que tiene de dialogar y hablar sobre temas que otros no lo hacen, el impacto que tiene que ustedes puedan cooperar y tener pues experiencias transdisciplinares, el que puedan dialogar con otros campos y de verdad seguir teniendo, como yo también les digo a mis estudiantes, argumentos para mostrar la relevancia que tiene la producción artística y la investigación artística para los contextos que vivimos. Por ello, pues celebro que hoy nos reunamos para estar en este encuentro de zona opaca y conocer y dialogar acerca de las prácticas de investigación que las y los artistas llevan a cabo a través de sus producciones. Ya lo dijo Ramiro, pero reitero nuestro profundo agradecimiento a las y los artistas que nos acompañan. Mil gracias por su generosidad en estar aquí esta mañana, en compartir su experiencia, compartir sus modos de producción, sus metodologías. Son artistas que los respetamos por lo que han hecho a lo largo de los años, tienen una larga y respetada trayectoria, pero también siguen enfrentándose a contextos actuales con nuevos desafíos y respondiendo a los mismos. Y pues también me sumo al agradecimiento a Marcela Quiroga, a Gina Arispe, a Gabriel Cázares, Rolando Flores, Santiago Borja, quienes nos compartirán, como los dije, sus experiencias en este sentido. Y estoy seguro que sus testimonios los inspirarán a ustedes también. Y desde luego, pues también gracias a ustedes por su apertura en abrir este diálogo a lo largo de 2 días. También, pues claro, apreciamos muchísimo la alianza con el Museo Amparo, ya lo refirió su director, el maestro Ramiro, ya llevamos algunos años vinculados y pues gracias de nuevo por esa relación y por ser un aliado en la educación artística. También gracias a Impronta Lab, a Fernando Dillarza, a nuestros colegas que van a estar moderando las intervenciones de esta mañana, a Claudia Castellán, a Nina Fioco y desde luego a Alma Cardoso,
quien desde la licenciatura en Arte Contemporáneo pues ha coordinado este encuentro. Ojalá que juntos sigamos también reconfigurando el sentido de estos encuentros para ser cada vez pues más pertinentes en la investigación y en la producción artística. Pues muchas gracias y que de verdad sean unas jornadas que disfruten y que sean muy provechosas. Bueno, pues antes de que comencemos ya con Marcela y Gina y Javier, me gustaría enmarcar un poquito qué es la zona opaca y por qué se llama así, ¿no? Hace un momento pues ya Ramiro también decía que el nombre le parece interesante por pertinente y por tantas problemáticas, ¿no?, que están sucediendo actualmente. La expresión la zona opaca de la experiencia aparece y se describe en Poética de la relación del martiniqueño Edouard Glissant, que fue publicado en 1990 y traducido al castellano por primera vez en 1996. A través de los distintos momentos del libro, Glissant da cuenta de una teoría cultural que es al mismo tiempo una forma de comprender la relación compleja que existe entre la cultura y las distintas nociones de la identidad en el mundo contemporáneo. La relación, como concepto central del libro, se extiende como la forma en que las culturas, las identidades y todo lo que existe y sucede en el mundo está entrelazado y se transforma constantemente. En este sentido, claramente la identidad individual y cultural no es fija, sino que sucede de manera relacional, lo mismo que las formas en que la vida se nos presenta. La poética o el pensamiento poético, como Glissant lo llama, a su vez es la práctica, el modo de hacer y de decir, que se caracteriza por su capacidad de capturar la complejidad y la diversidad del mundo. El pensamiento poético abre la disposición a aceptar la ambigüedad y la incertidumbre, y es a través de este que sería posible aprender o capturar esta forma de entender y vivir la realidad. En el mundo contemporáneo, en oposición al pensamiento poético, se entiende que el modelo reflexivo que impera es aquel que Glissant define el pensamiento como flecha, ¿no?, es decir, el directo, el concreto, lineal. Así, el pensamiento lineal es ese que apela a la transparencia, que promueve pensar al otro como un ser que puede ser entendido en su totalidad. Es el deseo de conquista y progreso el que requiere mirar de manera transparente a todo lo externo. ¿Cómo es posible imaginar la relación y la opacidad en este contexto? ¿De dónde proviene? El lugar de enunciación, diría Glissant, parte del rizoma, de la singularidad, del remanente y de los lugares periféricos donde se posiciona todo lo que no se integra de manera productiva al pensamiento lineal. Ahora bien, ¿qué relación existiría entre una forma o zona opaca de relacionarse con el mundo y lo que nos ocupa aquí, que son las prácticas del arte contemporáneo y que actualmente pues también lo asociamos con el concepto de investigación artística? En primer lugar, la opacidad puede ser vista como una invitación a reflexionar sobre las limitaciones y las posibilidades de las formas convencionales de producción de conocimiento en el arte, como la crítica de arte, la historia del arte, la teoría del arte. Es decir, el arte como forma crítica de las maneras en que se producen los propios relatos sobre el arte, construidos pues prácticamente desde la modernidad y de alguna manera vinculados a este pensamiento lineal y progresivo, ¿no?, la historia del arte como un relato de avance. La opacidad del arte contemporáneo puede desafiar las formas tradicionales de producción de conocimiento en el arte y requiere diversificar sus formas de análisis, de interpretación y del reconocimiento de la diversidad de seres humanos y no humanos que producen lo que actualmente nombramos arte. En segundo lugar, el concepto de opacidad puede ayudarnos a comprender mejor la naturaleza del conocimiento producido por el arte contemporáneo. La opacidad puede ser vista como una forma de resistencia a las formas de conocimiento dominantes y puede sugerir que el conocimiento producido por el arte contemporáneo es necesariamente fragmentario, inestable y difícil de comprender, tal como el mundo lo es. La opacidad también puede ser vista como una fuente de conocimiento en sí misma, ya que nos obliga a salir de nuestras perspectivas habituales y a considerar nuevas formas de ver el mundo. En tercer lugar, y ya voy a acabar, el concepto de opacidad puede ser útil para explorar las relaciones entre el arte y otras formas de producción de conocimiento, como la ciencia y la filosofía. La opacidad del arte contemporáneo puede ser vista como un desafío a la idea de que el conocimiento es siempre transparente y accesible, incluso fragmentado, ¿no?, en esos diferentes campos, y puede requerir una reconsideración de la forma que comprendemos el conocimiento en general. En la edición del 2023, el encuentro regresa a la idea de opacidad para revisar los procesos que crean y debaten desde lo doméstico, lo efímero, lo no historizado, para apelar a la creación del mundo a través de una cultura material y las prácticas del cuerpo, cuyas formas sensibles permiten realizar un contraste y apropiación, poniendo a debate las afirmaciones de la historia hegemónica.
Desde esta perspectiva y con esta intención opaca y mestiza, como diría Glissant, es que damos la bienvenida a quienes hoy y mañana nos acompañarán en este segundo encuentro de investigación a través de charlas y talleres. Confiamos en que con estas perspectivas y diálogos abriremos más preguntas que respuestas. Gracias. Bueno, pues buenos días de nuevo. Vamos a arrancar con la primera intervención del colectivo Marcela y Gina, y me siento pues muy honrado de participar moderando esta intervención. Para nosotros es un gusto tenerlas por acá. El sentido de esta intervención es que tanto Marcela y Gina puedan compartirnos cuál ha sido su proceso de conceptualización asociado a un cuerpo de trabajo, desde ese momento, desde la conceptualización hasta llegar a la materialización misma de su trabajo. Así que ellas en un tiempo de máximo 30 minutos van a compartirnos esto, y después de verdad que las animamos a que puedan entrar en un diálogo con ellas, hacer preguntas, aprovechar el momento para poder consultarles o dialogar con ellas. Así que, pues bueno, voy primero a presentarlas como colectivo. Gracias de nuevo por acompañarnos. Integrado por las artistas Marcela Quiroga y Georgina Arizpe, nacidas en Monterrey y en Ciudad de México respectivamente, el colectivo Marcela y Gina tuvo una trayectoria de más de una década entre los años 90 hasta el 2010. La colaboración de Quiroga y Arizpe inició en 1997, cuando ambas coincidieron como estudiantes en la Facultad de Artes de la Universidad de Nuevo León, en Monterrey, en una escena artística muy activa en la que hubo varios colectivos caracterizados por su interés en el espacio público. La mayoría de su producción se concentró en el uso del cuerpo como herramienta artística, valiéndose de distintas manifestaciones como performance, ready-made y el happening. Su objetivo fue crear imágenes a través de las acciones que quedaban registradas en fotografía, video o en una transmisión efímera. Hasta el día de hoy, sus obras resultan adelantadas a la época y atrevidas, incluso críticas, hacia distintas situaciones sociales. En la última fase de su trabajo como colectivo, Marcela y Gina profundizaron en las circunstancias sociales y políticas alrededor de la frontera norte de México, conectada a Estados Unidos. Al ser artistas que habitualmente no trabajaban en taller y se enfocaban en la producción en campo, Quiroga y Arizpe transitaron por el territorio fronterizo entrevistando a migrantes, recolectando objetos vinculados con el tránsito de este grupo y retomando algunas dinámicas del paso fronterizo y el paso de las mercancías de un país a otro. Durante su tiempo activo, las artistas mostraron su trabajo en México, España, Francia, Polonia, Alemania, Colombia, Argentina y Estados Unidos. La revisión de carrera sobre el colectivo fue en el 2010 con la exposición Checkpoint en el Museo de Arte Carrillo Gil en Ciudad de México, bajo la curaduría de Tayana Pimentel, y recientemente, en octubre de 2022, se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en marco la exhibición Nos gustaría contestar algunas preguntas, colectivo Marcela y Gina del 97 al 2010, a cargo de la curaduría de Michelle Fiedler, y se presentó con esta expo un recorrido cronológico dividido en ejes temáticos que reflejaron la transformación de sus preocupaciones e ideales a través de los años. En lo individual, Marcela Quiroga, ella es doctora en creación y teorías de la cultura por la Universidad de las Américas, maestra y licenciada en artes por la Universidad de Nuevo León, galardonada con el Premio de las Artes de la misma universidad en el 2015, primer lugar en la Sexta Bienal Internacional de Arte Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México en 2013 y mención honorífica en la 10ª Bienal Monterrey FEMSA en 2010. En 2009 fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y actualmente es directora del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad de Nuevo León, el CEIDA. Georgina Arizpe es maestra y licenciada en Artes por la Universidad de Nuevo León. Ha expuesto su obra en solitario en el Museo Universitario del Chopo, Museo de la Ciudad de Querétaro, Nave Generadores, Sala de Arte Público Siqueiros, así como en Freijo Gallery en Madrid.
y The Basement en Viena. Ha sido galardonada con el premio Tequila 1800, colección en Zona Maco, en el 2021, primer lugar en la 8ª Bienal Internacional de Arte Universitario, el premio para artista en la Bienal de las Fronteras en 2015 y el segundo premio de adquisición del Premio Estatal de Arte Nuevo León de Conarte. Les pido que las recibamos con un aplauso. Gracias. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias a Javier y a Alma por habernos invitado. Gracias por considerarnos, de verdad, es un honor estar con ustedes. Creo que una de mis facetas como persona es tratar con estudiantes. Soy maestra de tiempo completo de la Facultad de Artes Visuales, entonces pues es un gusto estar con ustedes. Yo también estoy muy agradecida con Javier y con Alma por habernos invitado, con Ramiro por ser sede, ¿no?, de este encuentro. Y pues bueno, pensábamos que a lo mejor era como interesante hablar sobre la investigación que hizo Marcela Gina a lo largo de su producción artística. Digamos que su investigación siempre estuvo centrada en el cuerpo como herramienta y la acción. Y lo que vamos a ver un poco es cómo esta preocupación sobre la acción se va, digamos que transformando en el tiempo. Pues por aquí empezamos con esta primera parte, digamos que de la investigación o del trabajo de Marcela Gina, en donde de alguna manera pues le pusimos así, ¿no?, la acción y la mediación de la imagen. Marcela y yo comenzamos a trabajar en 1997, antes, ¿no?, un poco antes. Estábamos estudiando oficialmente en todavía. 1997, digamos, pero estudiamos juntas y llegamos a la acción, creo yo, como de alguna manera por una necesidad. O sea, no teníamos como muchos accesos a muchas cosas, llámese materiales, llámese etcétera, y nos dimos cuenta que nuestro cuerpo podría ser como ese instrumento que nos podía dar la posibilidad de hacer cosas y de decir cosas, ¿no? Bueno, sí, creo yo que en mi caso, antes de ya trabajar contigo, aunque siempre hemos sido amigas desde hace muchísimos años, fue una pintura que bañé de sangre y alguien me tomó una Polaroid. Y creo yo que cuando vi la Polaroid fue como, esto es lo que yo quiero hacer, yo no quiero pintar. ¿Por qué? Porque estábamos todavía en cuarto, quinto semestre, éramos jóvenes, estábamos todavía en formación y pues teníamos que pintar a fuerza, pues estábamos al final en una facultad de artes visuales y pues la clase era pintura, ¿no? Teníamos que pintar un cuadro a la semana cuando yo hice esa pieza. Entonces, de ahí, pues obviamente el ser amigas siempre fue una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque nos hablábamos por teléfono todo el tiempo. Cuando no estábamos juntas, estábamos pensando en hacer cosas y el diálogo era algo importantísimo. Nos regañaban nuestros padres respectivos porque gastábamos mucho dinero en teléfono. Digo, ahora o sea, en ese tiempo no, el teléfono era muy caro. Era caro, entonces en ese tiempo no, si hubiera sido hoy, no, bueno, eso Lo sería cobraban la por locura. minuto, no sé si se acuerdan los mayores, ¿no? O sea, te cobraban por minuto. Y pasábamos mucho tiempo hablando por teléfono. Y era mucho dinero lo que se gastaba en... ¿no? O sea, y cuando estábamos juntas, ya cuando empezamos a tener como más, vamos para allá, o sea, más una cosa más, con más voluntad de hacer acciones, nos sentábamos horas igual, a lo mejor que Rolando y que Gabriel, en el Vips a tomar café corriente de ese que dan en Vips. Que salías y salías temblorosa, exacto, no sé por qué, pero estaba súper chafo, pero como quiera salías así todo, porque nos pasábamos horas y horas y horas ahí tomando café. Y que era lo más económico también, ¿no? O sea, hablar de la circunstancia y el contexto donde de alguna manera se desarrollaban las ideas, ¿no? Siempre fue en el espacio, digamos que público, y el diálogo como de alguna manera conformaba como una forma de desarrollar o empezar a hacer los planteamientos sobre la hora, ¿no? En ese tiempo, o sea, la acción la acción y su mediación, teníamos como muchas, digamos, como nuestra mayor influencia era el mass media, la mayor influencia. Nos encantaba ver la tele y hablar de lo que veíamos en la tele y tratábamos como de entender qué era eso
que veías, ¿no? O sea, desde las noticias hasta los programas de televisión, ¿no? Y cómo todas estas cosas de alguna manera formaban axiomas o formas de ser o de ver seres culturales, ¿no? Y de alguna manera entendimos que, decíamos, nuestro cuerpo es nuestro medio, pero empezamos a pensar que la acción era una cosa que tendría que estar mediada, o sea, que nunca íbamos a hacer una acción en la que las personas nos vieran. O sea, siempre hacíamos las acciones, se planteaban las acciones como si fueran a suceder en la televisión o sea, como si fueran a suceder en una fotografía. No necesariamente en la idea del performance de los 90s, en donde había una estructura, en donde salía el performancero y aventaba caca o no sé. Sangre, pipí, algo. Todos los líquidos en esta, humanos, digamos, relación fluidos. directa entre el espectador y el que hace el performance. Para nosotros era un asunto de hacer la acción privada para producir imágenes. Sí, creo yo que siempre, por eso nosotros mismas llegamos al término acción. Llegamos al término acción porque no nos queríamos deslindar un poco de esta idea del performance. Nos interesa y nos interesaba la imagen potente, la imagen capaz de atrapar. Y en ese sentido, la televisión pues era bastante, pues era cautivadora, ¿no? Fue cautivador. En esta pieza que se llamó Butas Shops, que la presentamos en la Galería BF15, fue nuestra única participación en esta galería, que fue muy, digamos, un sitio muy que detonó muchas ideas y relaciones en los años 90 en Monterrey. La idea fue básicamente o sea, meternos al segundo piso de la galería, pasar una tarde ahí, comer hamburguesas, comer pizzas, tomar cerveza, y la gente no podía vernos directamente. Entonces las personas que iban a la exposición se encontraban primero esta imagen de estas dos, en una televisión, de estos dos traseros, porque también teníamos como un posicionamiento sobre las cosas. O sea, no decíamos, nosotros nunca vamos a hacer arte que se venda. Lo logramos. Como era una galería, decimos, o sea, en aquel tiempo decimos, chingado, güey, o sea, ya vamos a dar las nalgas. Bueno, pues entonces hay que dar las nalgas. Y este es un video en el que nos pusimos en 4 patas durante 1 hora para dar las nalgas, porque eso es lo que le iba a dar la bienvenida al espectador a la exposición. Y luego, al mismo tiempo, Marcela y Gina estaban en algún lugar de la galería, pisteando, comiendo, como un asunto como del sueño americano, viendo la televisión, ¿sabes? Como ahí en una despreocupación. Y los espectadores recibían de nosotros cada tanto tiempo una Polaroid que nos estábamos como tomando durante este periodo. Había otro elemento también que era muy interesante, que esto que están viendo ustedes en estas 4 imágenes estaba siendo transmitido. Esta imagen de 2 mujeres tragando enfrente de una televisión estaba siendo transmitido por un sistema de UHF. Sí, UHF que transmitía la señal 17 kilómetros a la redonda de la galería. Entonces, las personas que tenían estas televisiones antiguas, ustedes a lo mejor no las conocen, tenían 2 botones, y si tú le movías a uno y encontrabas el canal, ¿cuál era? El 13 o algo así, aparecían Marcela y Gina, o bueno, 2 mujeres ahí transmitiendo, comiendo cosas y pasando el rato, ¿no? O sea, como era una intervención sobre el espacio aéreo, digamos, aéreo de transmisión de las imágenes, ¿no? La idea teníamos, o sea, estar adentro, que no nos vieran, pero que sí subiera, que pudiéramos transmitir esta imagen y la imagen de las nalgas. Esa imagen, obviamente siempre, las imágenes siempre, como decíamos hace rato, privadas, las grabábamos. Por ejemplo, esa foto que ven no es una foto, bueno, sí es una foto obviamente porque está en foto, pero ese es un video en el que estuvimos 40 minutos en 4 patas, grabándonos. Particular la idea de la acción, ¿no? O sea, las acciones eran, vamos a ponernos en 4 patas, vamos a comer hamburguesas. Eran cosas como muy simples que hablaban de el hacer de 2 mujeres jóvenes en la ciudad de Monterrey, ¿no? Sí, exacto. O sea, todavía no asumíamos, no estábamos como buscando este posicionamiento de ser mujer, una mujer en el norte, con el machismo a todo lo que da, con familia machista,
Entonces, obviamente, no nos declarábamos feministas, pero más interesante era que reaccionábamos al machismo con acciones. Eso lo queríamos hacer evidente, pero no porque estuviéramos agarrando ninguna bandera, sino más bien porque teníamos que hablar de eso. ¿Por qué? Porque era nuestra vida cotidiana, era nuestro, o sea, pasábamos mucho tiempo también, andábamos en camión y obviamente estábamos expuestas a que todo el mundo, a que la gente, los hombres nos agarraran las nalgas o te gritaran, te chiflaran, te dijeran cosas. Entonces, pues es una opresión y cuando oprimes vas a esperar una reacción. Entonces, bueno, creo que por ahí ese tema también es como muy interesante, ¿no? O sea, y la acción como, o sea, otra vez, es que la línea conductora son las acciones, ¿no? Era como salirnos, por ejemplo, en las niñas Chantilly, que fueron, por algún momento en esta etapa nos llamábamos de todas maneras, no éramos Marcela y Gina, éramos las niñas Chantilly, éramos las patéticas, éramos Beef taco fajita, las conejas, o sea, también teníamos como una necesidad de desubicarnos, pero al mismo tiempo estábamos tratando de construir nuestra identidad, como decía Marcela, como mujeres artistas, como mujeres de clase media que quieren ser artistas, mujeres de clase media que fueron a una escuela pública que quieren ser artistas, todo termina en querer ser artista, ¿no? Y tratar de hacer esta definición de nuestra propia identidad y esta mediación por medio de las acciones para poder definirnos, ¿no? No tardarnos tanto. Este fue un regalo que hicimos para Monterrey, que estaba cambiando muy rápidamente. Le regalamos una montaña. Acá, esta es otra forma en la que trabajó Marcela y Gina en esta primera etapa, en donde la acción era como este asunto de la mediación, hacíamos estos ensayos fotográficos en donde construíamos unos personajes y decíamos, bueno, ¿cómo son estos personajes? Bueno, estas son las hijas del diablo, se las presento, y las hijas del diablo pues eran groseras, eran tenían borrachas, dientes de Austin Powers. Pues teníamos como esta obsesión por ir a una tienda de disfraces que se llamaba La Caperucita Roja. Entonces los sábados siempre íbamos allá a nutrirnos de pagaban, íbamos ahí y a las tiendas de bromas también. A las tiendas de bromas, ¿no? Entonces construíamos los personajes. Estas dos, por ejemplo, estas dos chicas terminaron haciendo una acción en el Exteresa que fue como, digamos que es como una de las acciones mitológicas de Marcela y Gina, en donde nosotros propusimos que queremos manejar una camioneta y pistear alrededor del Zócalo, era lo que queríamos hacer, o sea, las hijas del diablo, ¿no? Y la pieza se llama ¿Qué tanto tiempo puedes perder dando vueltas al Zócalo? Y ahí entendimos también otra cosa, ¿no? No podíamos hacer esa acción al final. Y dijimos, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues vamos a adelantarnos, como si le dieras forward en la videograbadora. Y ¿cuál es el final de la historia de estas dos mujeres que quieren pistear alrededor del Zócalo hasta que se les acabe la gasolina o choquen o las agarre la policía? Ah, pues queremos que nos agarre la policía. Y entonces la acción se convirtió en hacernos detener por dos patrullas de la Ciudad de México, y ahí también nos damos cuenta que uno tiene la posibilidad de insertarse en el espacio de lo social, ¿no? Incidir en cosas que tienen que ver no nada más con nosotras, sino con el mundo en el que vivíamos, ¿no? O sea, por 700 pesos rentamos 2 patrullas y 4 agentes policíacos que estaban trabajando y nos llevaron al museo a preguntar, o sea, nos detuvieron, nos llevaron al museo para preguntar si éramos de ahí, si teníamos algo que ver con ellos. Guillermo Santamarina dice, saquen esta basura de aquí, y las patrullas nos llevan y la gente no sabe qué pasó con nosotros. Entonces es como muy interesante cómo, o sea, la creación de la acción, la creación del personaje, el personaje y la historia que va a narrar el personaje, y cómo de alguna manera decidimos que podíamos ficcionar la realidad, pero al mismo tiempo tocar la realidad. Esa ficción se convierte al tiempo en más real que lo real, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nada más se nota como las cosas del arte, sino más bien estamos poniendo el dedo, apuntando hacia la corrupción
y el soborno de los policías, que por 700 pesos nos llevaron, detuvieron, actuaron para nosotras, bajaron de las escaleras de la Exteresa. Y por eso les digo, o sea, nosotros en ese resolver las imágenes, resolver las acciones o que las acciones resolvieran imágenes, inventamos el resultado final y ese resultado final avienta la información, avienta pues, las ideas, ¿no? Avienta el conocimiento. Bueno, como les decíamos, hace un momento me dice Javi que podemos hablar sobre los procesos. O sea, una de las cosas es siempre hablábamos muchísimo, como les decía, era un proceso dialógico totalmente, hacíamos mucho trabajo de diario, o sea, escribir en libretas, escribir en los mantelitos del VIPS, o sea, estábamos siempre dibujando las cosas que queríamos hacer. Después, o sea, en ese diálogo, obviamente, las acciones, no nada más nos damos cuenta al correr de los años, en el 22, cuando en el 21 y 22 que empezamos a trabajar en la exposición, no estábamos nada más construyendo esas acciones, imágenes. Todo lo que giró alrededor de eso constituyó un archivo gigante. Y eso es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes. Acuérdense que cualquier cosa que ustedes hagan, cualquier cosa que tenga que ver con bocetos, con platicar con sus amigos, o sea, que tienen que ver con la práctica artística, siempre no están construyendo una pieza, están construyendo un archivo que les va a servir a ustedes para después seguir trabajando. Y después se dan cuenta, pasan los años y van a ver que en mi caso, en el caso de Gina, ahorita dice Gina, pero en mi caso, yo sigo trabajando de la misma manera. Hasta en mis procesos académicos sigue siendo un trabajo primero dialógico, luego de ensayo, un trabajo de recolección de muchos datos, etcétera. Pues de los procesos, yo o sea, creo que en estas formas de entender la acción, los procesos fueron distintos. O sea, en esta primera parte de las que les hablábamos ahorita, de la imagen mediada, siempre estábamos pensando como en la narrativa, en la ficción, cómo pues ficcionarles la realidad o cómo simular cosas o cómo mediarlas, porque así funcionaba la televisión. Y en esta otra etapa yo creo que o sea, es la acción en relación a nuestra vida como mujeres y las obligaciones que asumíamos como mujeres que tendríamos que hacer. Entonces, en este periodo yo siento que había más preguntas sobre por qué yo tengo que hacer esto, ¿no? Y estos eran digamos que los detonantes, ¿no? O sea, yo como mujer, para ser considerada bonita o deseable, tengo que ponerme cosas que no necesariamente están en mi cuerpo, ¿no? O sea, ponerte tetas o ponerte uñas, y pensábamos en estos absurdos, ¿no? Entonces era el asunto de ficcionar y adelantarnos decíamos, cuando hicimos esta pieza, este proyecto que se llama We Would Like to Answer a Few Questions, decíamos, bueno, ¿tú crees que algún día alguien se ponga uñas de este tamaño en los pies o en las manos? Y, ¿verdad? Ahora, 20 años después, pues hay gente que usa esto para vivir su vida, ¿no? Creo que en el proceso, como dice Marcela, había mucho de diálogo, pero también había mucho de imaginación, ¿no? Como de incomodidades y decir, bueno, pues si tengo que ponerme bien chula, pues así. Y pensábamos, bueno, a veces esto se convertiría como una estética que tiene que ver más bien con una actitud de política, ¿sabes? Dar miedo más que ser más bonita, ¿sabes? La imaginación es la más olvidada de todas las palabras cuando hablamos de artes, de práctica artística. Es la más. Y la verdad es que sí. O sea, en este proyecto también nos interesaba, como les decíamos, esta idea de la imagen mediada, ¿no? De la imagen mediatizada. No nada más mediada, sino mediatizada. Entonces, lo pensamos en 3 partes. La primera era nosotras, con nosotras mismas, ponernos las uñas. La segunda parte fue hacer fotografías y videos con alumnas, con nuestras amigas, con mi hermana, su hermana. Pero la tercera parte era lo privado, lo público y lo masivo. Y la tercera parte, que es la parte masiva, un día llegamos a un concurso, queríamos intervenir. ¿Cómo podemos hacer una imagen que se haga masiva? Bueno, pues en la televisión, pues era lo que teníamos, la referencia de la televisión. Entonces fuimos ¿cómo podemos intervenir la televisión?
vamos a ver si podemos hacer algo en un programa en donde puede entrar la gente. Entonces fuimos a este programa de aficionados, que era un programa donde había un locutor, primero ha habido varios, todavía sigue ahí, súper machista, tenían muchachas que estaban ahí presentando los premios, etcétera. Y primero pensábamos que podíamos nosotros cantar, pero luego dijimos, no, esto va a ser mucho, nos vamos a tardar mucho. Vamos mejor a ver si hay alguien que nos ayude ahí que vaya a cantar, que ya esté en la lista de los cantantes. Entonces nos fuimos hasta la fila y encontramos a Lupita. Le dijimos, Lupita, ¿nos ayudas con esto? Y no la conocíamos, ahí la conocimos. Señora Lupita, ¿nos ayuda con esto? Sí. Le pusimos las uñas en los pies y Lupita salió a cantar y se robó 10 minutos del tiempo aire del concurso. O sea, esta imagen es un video de ella cuando llega ahí con el hombre, el locutor ahí, el presentador, más el tiempo que le dice, oiga, las uñas, que con esa araña las sábanas, y bueno, la recibieron así como... Es como pensando en los procesos, lo que describe Marcela, como en estos 3 tiempos, creo que es bien importante, ¿no? O sea, si es lo privado, nosotras con las uñas, luego nosotras socializando las uñas de los pies y después llevándolos a este programa en específico. O sea, de todos los programas que había en la televisión en los que podíamos hacer una intervención, escogimos este. ¿Por qué? Pues porque era un programa súper tradicional en la ciudad. Luego, como decía Marcela, cerca de tu casa, estábamos cerca de mi casa, teníamos como esta imagen de quién es el ejecutor, ¿no? El macho vaquero que tiene a todas las mujeres que participan ahí, todas son pues hermosas, pero al mismo tiempo las trata de prostitutas, pero al mismo tiempo las trata de decanes, y al mismo tiempo, ¿sabes? Como tiene toda la estructura de las formas machistas o de las formas como de unos poderes, del poder patriarcal, digamos, y sale y escogí, bueno, nos acercamos a Lupita y fue muy extraño que cuando le decimos a la señora Lupita, no quiere participar, y sí, nos empieza a platicar de su vida y nos dice, es que vengo con el señor con el que me casé. Y todavía se nos hacía como más fuerte, ¿no? Al final es como toda esta recuperación de datos de la experiencia, o sea, no era, o sea, llegar a ponerle las uñas a Lupita sin habérmelas puesto yo antes. ¿Sabes? Ahí tienes como un camino recorrido para poder llegar a este lugar y poder entender qué es lo que estás haciendo ahí, ¿no? Y siempre era muy difícil explicarle qué chingados estábamos haciendo a la gente, la verdad, o sea, era como, ¿es en serio? O sea, sí, no, o sea, la señora nada más nos dijo, sí, va. Y sí nos empezó a platicar como muchas cosas, entonces, pero en realidad nosotros ni siquiera entramos, estábamos nosotros afuera y Gerardo, mi esposo, estaba grabándonos en un VHS, o sea, en un VHS, o sea, de la tele al VHS. Esto originalmente era un VHS. Sí. Bueno, seguimos porque ya vamos tarde. La exposición que les decíamos hace rato, la dividió Michelle en 4 partes. Las 2 que llevan a Regina, la de los objetos. Nosotros ya no queríamos salir en la foto. O sea, dijimos ya, el que se mueve no sale en la foto, pues me muevo, no quiero salir. Entonces, lo que hicimos fue hacer que los objetos, que las máquinas hicieran el performance, ¿no? En esta parte pusimos a lavar un dinero. ¿Por qué? Por cosas de económicas. De verdad, hablábamos de dinero todo el tiempo y lo que hicimos fue lavar el dinero chingado porque nos tenía hasta el cuello. Entonces, el resultado del sueldo. Sí. O sea, creo que es bien interesante, insisto, ¿no? Porque si lo vemos a la distancia y entender como la aproximación a la acción, ¿no? La acción y mi identidad, la acción y el deber ser femenino, y luego la acción y cómo sucede la acción, quién puede hacer una acción o qué puede ser una acción, que es una pregunta que nos hicimos en aquel tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, ya para como ir redondeando, la última parte creo yo que es una parte muy, muy interesante y creo yo que se configura una forma de trabajar. Ahora sí, ya estábamos, primero no nos ubicábamos y luego nos ubicaron, la gente misma nos decía Marcela y Gina, y luego esto ya estaba como mucho más consolidado. Entonces, o sea, no consolidado, pero sí era ya una forma muy concreta. Nos desplazamos con el asunto del contrabando y de ser una ciudad pues fronteriza básicamente y un estado fronterizo. Nos trasladamos a la ciudad de Nuevo Laredo porque queríamos encontrar las cosas que se usan para contrabandear cosas, ¿no? Otra vez la imaginación, ¿no? Decir como, bueno, ¿cómo es que
La imaginación y la memoria, que también es bien importante, creo yo. Llegamos a Nuevo Laredo y obviamente pues Nuevo Laredo no sabíamos tampoco, nosotros más bien el rumbo era McAllen, o sea el rumbo era Reynosa, que también está espantoso, ¿verdad? No vayan, pero en Nuevo Laredo es la ciudad donde más personas y más cosas pasan, de todas formas, legales o ilegales. Entonces, bueno, en el término de la enuncia como legal. Entonces llegamos y obviamente pues sí empezamos a manipular como las cosas, aventamos por ejemplo paquetes de harina envueltos como si fueran de cocaína. Todavía no había la guerra contra el narco que se desató en 2009 en Monterrey, y nos topamos con un fenómeno que no estaba visibilizado en Monterrey. Yo no sé si ustedes sepan, pero la gente regia, para la gente regia no hay migración, no hay migrantes. Ahora el fenómeno está la ciudad rebasada, o sea, está así, llena. Entonces llegamos nosotros y fue como muy fuerte encontrarnos con el fenómeno de la migración, de las personas que están en tránsito o detenidas ahí mismo y lo que les sucede a las personas. Todo lo que, la extorsión, el secuestro, el maltrato, todo lo malo, ¿no? Y bueno, pues ese proyecto también, este proceso también se convierte como en algo bien interesante. ¿Por qué? Porque es recuperar objetos, traerlos, ponerlos en la mesa, fotografiarlos. Veíamos mucho CSI, ahí sigue siendo la televisión como bastante interesante. A la vuelta del tiempo hacemos esta pieza para exponer y la pieza pues se rebasa, o sea, la pieza no es ni nuestra ni de la gente que dejó eso en el lugar, es una pieza que se la apropia en las personas. Aquí es como ya era importante como recapitular un poquito, ¿no? O sea, o sea, llegamos a Nuevo Laredo por memorias infantiles. O sea, este asunto del tránsito de personas y cosas o del comercio viene como pues de ser de Monterrey. O sea, mi familia toda la vida trajo cosas de Estados Unidos para vender. Una muy buena parte de la economía regiomontana y del país también, ¿no? O sea, viven digamos, del trasiego de objetos que no necesariamente son ilícitos, sino, digamos, hay una ilegalidad en este tipo de comercio, pero también nosotras pensábamos que íbamos a ir a este sitio que ya estaba jodido y que la acción misma era que ya estuviéramos ahí, ¿no? Y a ver qué encontrábamos, qué pasaba, ¿no? Y lo que sucedió es que, si se fijan, es como procesos como de imaginar y de ficcionar, lo que sucedió es que nos encontramos con la realidad. No, lo que sucedió es que entendimos que hay acciones en el mundo, que no es el mundo del arte, sino en el mundo, que son mucho más importantes, fuertes, cuestionadoras, que no necesariamente suceden para el arte, ¿no? Sino son cosas que hace la gente. La acción… Y ahí yo quiero volver a la imagen esta que les decía de la Polaroid al principio. O sea, no era rojo sangre. O sea, lo que hice en aquella cosa que les decía al principio no era rojo sangre, era sangre de vaca, pero no era, o sea, no estaba imitando la sangre, sino estaba echándole sangre al cuadro. O sea, al final, o sea, volvemos a esto, ¿no? Es más, o sea, no estamos trabajando con la ficción, aunque sí ficcionamos, sí manipulamos y ficcionamos, sino que más bien nos damos cuenta, topamos, o sea, con la realidad de frente. Claro, de frente y luego pues aprendimos a trabajar con la realidad, ¿no? O sea, era como, hacemos paseos por el río Bravo y paseos y de pronto empezamos a ver los objetos y bueno, ¿qué onda con todo esto que está aquí, no? Y de una manera muy natural empezamos a recoger una cosita, otra cosita, hasta que nos llenamos de un archivo que de alguna manera estaba constituido por estas evidencias, y pensamos como en la idea de la acción y el performance, que siempre deja evidencia, que siempre deja una huella, encontramos todos estos elementos que en sí mismos ya contenían una evidencia de la acción
de alguien intentando cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos, ¿no? Si tienen oportunidad, vean el trabajo de Marcela y Gina, sobre todo, no solo esto, sino los videos, lo que presentaron también recientemente en Marco es muy revelador e interesante sobre todo esto que están diciendo. Vamos a pasar a las preguntas, tratando de sintetizar. Como verán, hay una claridad en el caso de ellas sobre el tema que les interesa. No parten de, entiendo, es expresar la opresión, expresar los estereotipos asociados hacia las mujeres, la cosificación también de la mujer, y también ustedes tuvieron esta claridad sobre el medio que querían utilizar. En un principio decir, bueno, no será como un performance, sino será en un sentido en el que pueda ser documentado de performance, pueda ser visto por o medios masivos o por soportes digitales, hasta llegar a lo último en el que dejaron de utilizar su cuerpo y utilizaron los medios que iban encontrando en estas visitas de campo según los temas. Entonces había una claridad de tema. Nos comentaron acerca de las lluvias de ideas que iban ustedes recuperando. De hecho, en la exposición hay los mantelitos de VIPs en donde en la parte trasera iban anotando todas las ideas, y que pues eso iba conformando pues el modo de trabajo y las alternativas o las salidas que podían darles a ustedes a diferentes cuerpos de trabajo. Yo tengo curiosidad acerca de cómo ha cambiado esta metodología ahora ustedes como colectivo o en lo individual, pero prefiero que mejor ustedes, si tienen alguna pregunta, podamos hacerla. Estamos un poquito cortos de tiempo, pero es importante darles la voz para empezar este diálogo. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para ellas? Hola, me llamo Ernesto y bueno, dentro de este proceso, esta nueva metodología, a lo mejor ya en la distancia, en los años, ¿cómo es la manera en que están dialogando con las instituciones, ¿no? Por ejemplo, vemos una institución como Marco y en ese entonces, por ejemplo, veíamos esta relación con la galería, ¿no? Y creo que hay un diálogo bastante interesante, pero digamos, como en el paso del tiempo, ¿cómo se ha modificado esta relación tanto con las instituciones y si es que existiera un mercado también? Bueno, creo que es como lo que dijimos al principio, ¿no? O sea, esa foto de nosotros dando las nalgas. O sea, éramos como muy inocentes, ¿no? Y sí es un camino largo el que sea como el que recorrimos, hay ¿no? un ejemplo bien interesante cuando hicimos una pieza que el museo la propusimos, y el Museo de Arte de San Diego nos dijo primero que sí y luego nos dijo que no, que son las identificaciones falsas, son 400 identificaciones falsas. Entonces, porque nosotros queríamos ir a sacarnos papeles, la green card y pasaporte falso en Estados Unidos, y sí teníamos los contactos para hacerlo, para demostrar que era muy fácil. Esto es antes de 9/11. Y esto es después de 9/11, estoy confundida de piezas. Esto es después. Cuando nos dijo que sí a ese proyecto, nosotros nos movimos y empezamos a buscar nuestros contactos. Después pasa 9/11 y nos dice que no, que estaba muy sensible la cosa. Entonces, ¿cómo respondimos a eso? ¿Qué decíamos? ¿Queremos estar en la exposición? Pues sí queremos. Es muy difícil negociar con la institución, pero al final nosotros también somos parte de la institución. O sea, eso es clarísimo, ¿no? ¿Y cómo negociamos? Bueno, vamos a hacer 400 identificaciones falsas. O sea, no hicimos un green card sino 400. Entonces, pues sí. O sea, es una negociación todo el tiempo. ¿Es difícil? Sí. Se van a topar con un montón de trabas. La institución tiene uno que negociar con ella. Pero yo creo que, bueno, Marcela y Gina sí tenía un posicionamiento político muy fuerte en torno a la producción de arte. ¿Qué era el arte? Así nos preguntábamos todo el tiempo, ¿qué es arte? O sea, ¿qué es y por qué se tiene que vender? ¿O qué es y por qué unos sí entran y otros no entran? ¿Y qué es?
¿sabes? ¿Y cómo lo hago yo? O sea, esa pregunta siempre estuvo como presente. Y sí, aunque negociamos alguna vez con la institución, creo que la mayor parte del tiempo, si se fijan en lo que les enseñamos ahorita, hay todo un tránsito en donde sí hay fotografías, pero nosotros nunca presentamos documentación en una exposición si todavía trabajábamos juntas. Siempre que nos invitaban a algo decíamos, queremos hacer algo nuevo. ¿Por qué? Pues porque pensábamos que las acciones eran una cosa que sucedía y que los que estuvieron ahí fueron los que evidenciaron la cosa. Y los que no estuvieron, pues ni modo, se lo perdieron, ¿verdad? Y en este mismo sentido de lo efímero, como posicionamiento, si decíamos, pues no vamos a producir objetos. Y si te fijas, empezamos como en esta como inmaterialidad de la obra, y Marcela y Gina terminan haciendo esculturas. Y yo creo que es bien interesante porque aunque hay un cambio, lo que hay es un entendimiento sobre el mundo, creo yo. O sea, lo que se desplaza es sí el arte, el mundo del arte y sus cosas, las acciones y las evidencias, y luego llegamos a confrontar o a darnos, ¿sabes?, pegar con la realidad y entender que hay objetos, hay cosas, detonan planteamientos escultóricos, instalativos, ¿sabes?, se convierten, pues sí, en obra de otro tipo. Ya la inmaterialidad, digamos que desaparece, y yo sí veo la relación entre un posicionamiento sobre la institución y luego cómo no nos amoldamos a ella, sino que en el proceso nos dimos cuenta que pues las cosas también agarran densidad y caen, ¿no? Hola, buenos días. Mi nombre es Araí y para empezar me gustaría preguntar quién es Marcela y quién es Gina. Ok, va, gracias. Por otro lado, la parte en la que su obra está muy relacionada con esta parte de la televisión, entonces mi pregunta va relacionada a cómo es que lidian con este proceso del cambio de la televisión, o sea, porque el cambio pues que se da es muy grande, o sea, de cómo era que antes se veía la televisión a la forma en la que hoy usamos ese medio. Entonces quería como preguntar sobre todo cómo fue ese proceso para ustedes como de cambio y cómo es que lidian con los nuevos medios digitales que tenemos. Pues yo no sé, es como raro porque de pronto veo la obra de Marcela y Gina y veo el pasado y digo, somos proto-tiktokers. Gente que hace TikToks o así, pues dice, básicamente son acciones. Voy a bailar esta canción y entonces la bailan y luego la publican, o voy a hacer una sopa. O sea, todas esas cosas es básicamente lo que hacía Marcela y Gina en aquel tiempo. Entonces… siempre, o sea, es bien, ustedes son los jóvenes y las jóvenes son migrantes, digo, son nativos digitales, nosotros somos migrantes digitales. Entonces, pero imagínense lo que hubiéramos podido hacer nosotras en el tiempo con la tecnología de ahora. Nosotros nos tardábamos, decíamos, es la maldición de las 3 horas, nos tardábamos 3 horas en conectar las desgraciadas videocaseteras para poder, nunca aprendimos, nunca lo aprendimos, teníamos siempre que experimentar hasta que salía la imagen en la tele para poder hacer los ¿cómo se llama? Sí, las conexiones, sale la imagen, ya ni le muevas, así. ¿Por qué? Pues porque ya estaba ahí, entonces ya podíamos hacer la edición, editábamos de videocasetera a videocasetera, o sea, ustedes… Hacíamos video stills tomándole fotos a la televisión. Han visto eso. Los stills eran fotos con cámara análoga, o sea, con una cámara análoga. Siempre la otra cosa que es interesante tiene que ver con que tuvimos siempre apoyo de la facultad y de las facultades donde trabajamos. ¿Por qué? Porque era el lugar donde era el estudio que nos prestaban, la cámara que nos prestaban. Entonces, bueno, eso pues de alguna manera fue un alivio porque pues sí, yo ya en un tiempo, muy, muy buen tiempo del trabajo de Marcela y Gina, pues ya era madre, ya tenía Marcelo, en el 94 nació Marcelo. Entonces, o sea, era difícil tener dinero para producir. Y sí, pues sí, le ha cambiado la tele, o sea, sí.
Yo tengo todos los, o sea, pago Netflix, pago Movie, pago HBO, pago todo. Ni modo, pues que Yo no pago nada. y todo lo veo en el iPad porque no tengo tele. Así de radical. Lo vendí, fíjate, no había pensado en eso. Hola. Hola. Bueno, bienvenidas. Si nos pudieran platicar un poco acerca de esta experiencia del colectivo, porque este trabajo en colectivo siempre es complicado, siempre todos tenemos nuestro ego, nuestras genialidades, nuestros problemas, nuestras vidas aparte con la familia, etcétera. Entonces creo que sería muy bueno que platicaran un poquito de esta experiencia, por qué dejan de trabajar juntas, si se van a juntar nuevamente. La chisma. No, la que nos verima. cuenten porque es útil para las chavas, ¿no? Y que, bueno, para los creo chavos que también, para todos los alumnos. Sí, gracias. Creo que es como bien importante, o sea, pensar, o sea, nosotros formamos parte de una generación de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde los maestros nos enseñaron a trabajar colaborativamente, donde los maestros nos sacaron a la calle para investigar el mundo, donde nos preguntaron todo el tiempo, los buenos maestros nos preguntaron qué era hacer arte y cómo, y a cuestionarlo, vamos, ¿no? Comenzamos a trabajar juntas porque pues éramos amigas, o seguimos siendo amigas. O sea, había un proceso ahí de… Siempre decimos que era una muy buena forma de aventar la piedra y esconder la mano. Exacto, como estrategia para parecer, o sea, lo que decíamos al principio, o sea, dos mujeres por separado, en aquel tiempo, yo no estaríamos aquí hablando así. O sea, éramos dos chicas universitarias de la universidad pública, dos chicas de clase media, sin ningún antecedente artístico o intelectual en nuestra familia. O sea, que eso también es determinante, porque lo que representa son accesos. Creo que Marcela y Gina sí, de alguna manera, entendió que estratégicamente teníamos que trabajar en colectivo para poder aparecer, porque las dos necesitábamos, queríamos y deseábamos ser artistas. Y por separado iba a ser más difícil. Y como dice Marcela, sí, entre dos, pues claro, uno se envalentona, uno avienta la piedra y escondes la mano, pues yo no fui. Y el poder, creo yo, el poder, porque al final cuando dos personas se reúnen, ahí hay un asunto de poder, ¿no? El poder del diálogo, el poder de entender que… Y de hecho se convierte también en un posicionamiento político. O sea, el arte no lo hace el genio en su estudio. El arte se dialoga, el arte se hace investigando la calle, preguntándole a mi compañero, ¿sabes? O sea, no soy yo imaginándome cosas, ¿no? Y creo que como forma estratégica fue lo mejor que pudimos haber hecho, creo yo, porque de alguna manera, insisto, a lo mejor no estaríamos aquí sentadas hablando del trabajo que realizamos juntas. Sí fue un asunto totalmente estratégico. Yo tengo muy claro que en un momento íbamos en un camión y Marcela y yo dijimos, o sea, me agarras de la mano, tú me sostienes, yo te sostengo a ti y las dos salimos adelante, ¿sabes? Y son formas ahora sororas, impensables por algún momento en que dos mujeres se lleven bien y puedan trabajar sobre un bien común, ¿no? Antes de mi amistad con Gina no tengo ninguna amiga. Le decían que yo era la relación Ahora ya tengo más. La más estable que ha tenido en la vida, pero la única que no tiene relaciones soy yo, güey. Gracias. Buen día, soy Elizabeth y mi pregunta es, ¿cómo se monetiza el arte? Porque también comentaron, bueno, hablaron de todo el proceso creativo, de cómo se crea esta metodología, cómo la crearon ustedes siendo dos mujeres con esta historia. Pero, bueno, pues también siempre se quiere saber cómo logran la inversión para su proceso creativo, que es una parte, y la otra es cómo lo monetizas. ¿Se vive del arte? Es como interesante. Bueno, Marcela y Gina siempre estuvo auspiciado por la Facultad de Artes Visuales porque las dos éramos maestras. O sea, el dinero que ganábamos como maestras lo invertíamos para producir la obra. Y algunas veces, algunos financiamientos del FONCA y tal, ¿no? Como les decía hace rato, pues nosotros nunca pensábamos que queríamos vender. Ahora queremos vender. Pero en aquel tiempo nos valía, nosotros pensábamos en el arte.
en la diversión, en cuestionarnos cosas, ¿sabes? O sea, no es como, no, por ejemplo, en mi caso no es una necesidad de tener otro trabajo. A mí me gusta, me encanta mi trabajo, yo soy feliz dando clases. Yo antes de ser artista quería ser maestra. Entonces, como dice Gina, o sea, sacamos dinero del sueldo y lo ponemos para producir, no hay de otra. Ahorita, no sabemos en cuánto tiempo. Miren, este trabajo que presentamos hace 2 meses o 3, pues es un trabajo de hace 20 años. Entonces, apenas el verbo monetizar ni siquiera existía. Ajá, empezando a circular y a dialogar con quien nosotros dialogábamos en ese tiempo, que era la ciudad de Monterrey. Pero en realidad estamos viendo a ver a dónde algún gestor cultural que quiera animarse a moverla. No, la verdad está... Y por mi parte, yo como artista individual, ya en solitario, pues sí, o sea, tampoco soy un artista comercial, o sea, no tengo mercado. Yo sí decidí dejar de dar clases y dedicarme el 100% de mi tiempo a la producción de arte. ¿Cómo me financio? ¿Cómo monetizo? Pues existe el FONCA, ¿sabes? El Sistema Nacional de Creadores, meter la obra a concursos, ganar algunas cositas y vas haciendo el ahorrito y de ahí vas invirtiendo de nuevo, pero pues como monetizar como influencer, pues no. Estaría increíble. Sería así, no digo que no, ¿verdad? Compren. Me atrevo a complementar que también a lo largo de sus carreras pues han habido algunos actores tradicionales que les han ayudado a vender, o sea, quiero decir, relaciones con algunas galerías en algunos momentos, no siempre, ¿cierto? Han tenido, pero tú sí como individual, sí. Después de, no sé, tengo 30 años de carrera y tengo una galería en Madrid hace 3 años. O sea, se puede también hacer como, ¿sabes? O sea, yo creo que esta necesidad o esta cosa que les decía hace rato, ¿no? O sea, para mí es muy importante el posicionamiento político. Yo no estoy haciendo, o sea, nunca he hecho una pieza para ganar dinero, jamás. Yo creo que yo hago piezas para pensar, hago piezas para compartirlas con las demás personas, para hablar del mundo, pero como hacer algo porque eso que hice va a valer 50 pesos, pues la verdad es que nunca lo he hecho. No, nos hubiéramos dedicado a otra cosa, pero ahí, o sea, hay de todo, o sea, sí, claro. Nosotros es nuestro ejemplo, pero hay, por ejemplo, Tercero Un Quinto que tiene también galería, está, no sé, Santiago, no, tampoco, bueno, entonces tú no. Es como a mí me parece interesante, pensar, ¿no? O sea, sí teníamos ese posicionamiento político, no nos interesaba eso y aparte no nos condicionaba la galería. O sea, no, a nosotros lo que no queríamos que pasara era que alguien nos dijera qué chingados hacer. Nosotros hacíamos lo que nos daba la gana. Así fuera auspiciada por la universidad, por la facultad o lo que sea, no nos condicionó nunca el trabajo, el dinero. Ni para hacer ni para no hacer. Sí, lo interesante que también nos gustaría reflexionar es que hoy pues hay otras también modos de distribución, ¿no? Mucho más autogestivos, mucho más independientes, mucho más que te permiten, como tú dices, hacer lo que quieras sin necesariamente depender de una galería o de una institución respecto a ello. Les agradecemos muchísimo el tiempo, el compartirnos sus procesos. Quedan seguramente preguntas y habrán espacios también para dialogar y las invito a todos a seguir el trabajo de Marcela y Gina. Muchas gracias de nuevo. Un aplauso para ellas, por favor.